Dios te bendiga, iglesia. Hoy es domingo 27 de septiembre del año 2020 y en esta mañana que el Señor nos ha regalado vamos a participar de la predicación de la palabra, todavía por este medio, ya que, como todos sabemos, no están habilitadas las reuniones presenciales. Así que ahí donde estás en tu casa te invito a ponerte de pie y a encomendarte al Espíritu Santo, que es el único que te puede abrir el entendimiento y ministrar a través de la predicación de la palabra de Dios, de su palabra. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Como siempre te agradecemos diciendo que somos felices por haber sido llamados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por ser miembros de la familia de Dios, por haber nacido en nuestro corazón a través de tu don, la fe, Señor, que nos ha introducido en el reino de los cielos. Estamos felices, Señor, de pertenecer a nuestros hermanos, a la familia del Dios viviente. Te suplicamos que bendigas cada hogar, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada matrimonio, cada persona que esté sola, Señor, varón o mujer, los bendigas y los guardes del mal. Que esta palabra quede grabada en los corazones para ser de edificación, de sanidad, Señor, y los guardes a tus hijos, a tu pueblo del mal. Que derrames sobre ellos espíritu de oración para multiplicar la intercesión, Señor, para que en medio de este juicio te acuerdes de la misericordia y cuando llegue su tiempo, que eso está dentro de la justicia divina, dentro de los términos de la divina justicia, pero de nuestra parte anhelamos que prontamente, cuanto antes, acabe este azote sobre la tierra. Señor, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, guárdanos del mal. Todo lo entregamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma asiento ahí donde estás en tu casa, iglesia. Como te decía, hoy es domingo 27 de septiembre del año 2020 y el título de la predicación lo estás leyendo acá abajo, Su corazón como diamante. Es el segundo mensaje de la serie Yo sé que mi Redentor vive, que comenzó el 23 de agosto del año 2020. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, en el devenir del relato, del testimonio de Dios en las Sagradas Escrituras, vemos reveladas las más íntimas sensaciones de los hombres, deseos, anhelos, sentimientos, sus pensamientos y emociones. Y eso nos identifica a nosotros, que vivimos las mismas cosas, que padecemos las mismas cosas que nuestros hermanos en el pasado. De Génesis a Apocalipsis se manifiesta esto, las emociones del ser humano. Toda la Biblia está llena de esto. Los autores, los hermanos, hablaron, profetizaron y el Espíritu Santo permitió que expongan su corazón en palabras que hoy nos edifican a nosotros y nos sostienen en el camino angosto, en el camino de la fe. Pero de todos los libros de la Biblia, hay dos libros, principalmente Job y Salmos, que tienen la virtud de exponer la intimidad del ser humano de manera inigualable. Lo que se dice en Job y en Salmos, la profundidad, lo más íntimo del corazón que se expresa a través del testimonio de la palabra de los sagrados escritores, realmente es sin igual en el resto de la Escritura. Allí encontraremos, tanto en Job como en Salmos, angustias expresadas de manera inigualable, alegrías, soledades, desesperanzas, victorias, gozo, tristezas, frustraciones, celos, temores, celo de Dios, celo de los hombres, miedos y las más inexplicables miserias del ser humano. También encontraremos tentaciones expresadas de manera inigualable, conflictos personales, perplejidades, vacilaciones, dilemas, dudas, gemidos de arrepentimiento y ahogos aplastantes de personas que ya no dan más, que no tienen más
para dar, que no tienen ni siquiera el último aliento para expresarle con palabras a Dios su angustia y desesperanza, de manera que solo les queda gemir delante de la presencia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, expresarse con gemidos indecibles, con gemidos que no pronuncian palabras, sino que esbozan esa angustia tan profunda del corazón del hombre que en muchísimas ocasiones no tiene explicación. Y también hay victorias exuberantes, estallidos de gozo y de alegría por grandes victorias sobre las seducciones de los falsos aduladores y el gozo de la liberación de las garras del poder enfermizo y absorbente de Satanás. Tampoco debemos olvidarnos, tanto en Job como en Salmos, de la expresión del inexplicable sentimiento de vacío, ese profundo abismo en el cual el hombre siente que empieza a caer al estar y ver tan cerca de sí el fin de la vida, frente a las inevitables e impiadosas puertas de la muerte, tal como lo expresa el Espíritu Santo por medio del salmista en el Salmo 22. El Salmo 22, vamos a leer ahora, es la profecía de la experiencia agónica de Jesucristo en la cruz. El salmista experimentó en carne viva, diría, más que en carne propia, los más hondos abismos de soledad y la experiencia del extremo dolor del crucificado. Faltaban muchos años para que Jesús sea crucificado. Y faltaban aún más años todavía para que el apóstol diga que nosotros sufrimos los padecimientos de Cristo. Sin embargo, el salmista padeció en su experiencia personal aquella cruz sin verla ni conocerla. Con una expresión profética dijo, como podemos leer en el Salmo 22, palabras que no tienen igual en la Biblia, a no ser, como te digo, el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vamos a leer ahora, te repito, es ese inexplicable sentimiento de vacío que experimenta el ser humano cuando está tan cerca de las inevitables e impiadosas puertas de la muerte. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Imagínate lo que estaba viviendo el salmista y después acordate de la cruz. Lo que le hizo experimentar Dios a este hombre, que era David, para poder decir estas palabras. ¿En qué agonía lo hizo, lo colocó para que pueda decir esto? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. No me contestas, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, decía David, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio, vergüenza de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, este tipo no va a andar, este no tiene futuro. También poniendo su experiencia en la vida de la piel de David y mirando la cruz en la boca de aquellos romanos, los que pusieron por obra la sentencia de Pilato. Dice el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, le decían a David, si sos de Dios, que te libre Dios. Y en la cruz decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, que venga Dios a salvarte. Pero tú eres el que me sacó del vientre, versículo 9, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre,
tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, lo que experimentó Jesús durante la crucifixión. Mi corazón fue como cera, se derritió, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. La sed que daba la crucifixión la experimentó el salmista en la soledad de la desahución de no ser oído por Dios y acechado por sus enemigos. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, del dolor que sentía, podía sentir cada uno de sus huesos en agonía. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, decía David, sintiendo morirse en vida. Como te decía, inigualables expresiones frente a la puerta de la muerte. Estas cosas que se expresan en la Biblia como experiencias personales y sobre todo en Job y en Salmos, son cosas que le suceden a los hijos de los hombres continuamente y todos los días por generaciones y generaciones, y que solamente se pueden articular y conocer a través de la verdad ilustrada por la experiencia. Lamentablemente acá, para conocer estos escritos tan profundos, hay muchas cosas que tenemos que vivir, que tenemos que pasar, que tenemos que padecer. Porque no sirve en el cristianismo hablar de la angustia si no hemos pasado por el polvo de la muerte que produce la angustia de la soledad de un hombre que ora y Dios no le responde porque lo está haciendo vivir una experiencia profética. Es como el Señor le dijo a Pedro, mucho más adelante en el libro de Lucas, capítulo 22. Pedro pensaba estar maduro y quería ser el líder del grupo. El apóstol Pedro pensaba que tenía la templanza y la madurez que hacían falta, pero todavía le faltaba experimentar, pasar, vivir, sufrir esas cosas, esas situaciones que le iban a dar templanza y madurez, la cual él pensaba tener. Por eso el Señor Jesús le dice en Lucas 22:32, yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el versículo 31 le dice, Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, hay algo que no podemos impedir. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo tenés que vivir. Vas a salir adelante, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, como te digo, esta es la verdad que predicamos, la verdad ilustrada por la experiencia de las cosas vividas. En estos dos libros, en Job y el Salmos, se expone la más íntima desnudez y las más hondas de las emociones subjetivas, de la experiencia de la vida, de las cosas por las cuales el cristiano tiene que pasar, sea el fuego, el agua, el quebranto, la soledad, la angustia. Es la experiencia la expresión de la experiencia del corazón y del espíritu de los hombres en una dimensión de dolor jamás pensada, porque el hombre no hace planes para sufrir. Sin embargo, en el camino de la salvación,
tiene que tomar su cruz y ser crucificado, y muchas veces el peso de la cruz va a doblegar su fuerza y va a experimentar el quebranto, porque no hay otra forma de enseñarle la realidad del sonido y el color de la vida bajo el inigualable peso del castigo divino expresado por medio de la justicia de Dios. Hay que vivirla, hay que pasarla. Entonces después cuando lees la Biblia te podés poner en la piel de lo que vivieron aquellos. Como David se puso en el Salmo 22 por el trato del Espíritu, mejor dicho, fue colocado en la misma sensación subjetiva, experimentó las emociones que Jesús iba a experimentar, el Salvador, nuestro Señor, muchos años después, al momento de estar crucificado o durante la crucifixión. Es así, pero todavía hay más. Hay un sufrimiento más grave y es peor todavía. Es el vacío infinito de sentirse muerto espiritualmente. Es la peor de las muertes. Estar, como dijo el apóstol, sin Dios y sin esperanza en el mundo después de haberlo conocido. Y eso sí, te puedo garantizar que es perderlo todo. Y de vuelta yendo al apóstol Pedro, ahora entendemos por qué lloró tan amargamente aquella noche. Porque como he dicho muchas veces, el único que lo podía perdonar para él estaba ya sentenciado a muerte, y era Jesús. Ese vacío infinito que produce la muerte espiritual, el haber conocido al Dios vivo y verdadero y haberle fallado o haberlo dejado, o haber dejado de buscar su presencia y la unción del Espíritu, eso sí que es perderlo todo. Por eso en el Salmo 51, versículo 11, David oraba diciendo: no me eches de delante de ti, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque eso sería el final. También encontramos, para ser justos, en estos libros, en toda la Biblia obviamente, pero sobre todo en Job y Salmos, las más hondas y sentidas declaraciones de fe. Esos gritos de victoria cuando no hay nada que festejar. Y esa convicción de que vamos a salir adelante cuando nada nos dice que vamos a salir adelante. Esa certeza de que nos van a sacar cuando todo lo que aparece frente a nosotros nos dice que no vamos a salir nunca de la cárcel en que nos encontramos. Por eso Job, en uno de sus peores momentos y capaz sin pensarlo, dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y pensaba ya en morirse Job. Dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, un cuerpo de resurrección. Convencidísimo, porque no encontraba solución. Job 19, 26, 27. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. David había dicho en otro momento: tu santo no verá corrupción. Cosas que Pedro tomó para la primera predicación de la iglesia cuando descendió el Espíritu Santo. Esto nos invita a nosotros. Nos invita a nosotros los que hemos pasado y pasamos todos los días por el crisol de la purificación de la gracia de Dios, a decir con el salmista lo mismo que el salmista dijo en el Salmo 34, versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo, aunque no haya nada que festejar, y exaltemos aún a su nombre, aunque pareciera que la victoria no va a llegar nunca. El versículo 4 también, convencidísimo el salmista, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, los que pusieron los ojos en Jesús, y sus rostros no fueron avergonzados. No tuvieron que bajar la cabeza en señal de vergonzosa derrota. Salmo 34, 6 dice:
lo único que podía decir un pobre. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, un pobre que ahora tenía un ángel que lo cuidaba y que acampaba alrededor de él para librarlo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, decía el salmista desde su experiencia. Gustad, prueben esto, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, dichoso, suertudo, suertudo. Si lo querés ver naturalmente, el hombre que confía en él. Ahora bien, estas expresiones de estos dos libros, las más íntimas, como te digo, del corazón de los hijos de los hombres, las más importantes, tanto de Job como de Salmos, se transforman en una exhibición inigualable de las intimidades del corazón y del espíritu de los hombres. Porque Dios no habló mucho de la alegría de Salomón, pero sí habló mucho del quebranto de Job. Porque en realidad los días de los hombres son pocos y malos, y el hombre pasa más tiempo quebrantado que feliz. Y tiene un ladrón del gozo y la felicidad y de los buenos momentos. Por eso Dios trabaja más la superación del hombre cayendo y caído que la fortaleza del hombre alegre. Porque ¿quién necesita una buena noticia cuando está feliz? Dios ministra nuestras necesidades. Y en estos dos libros, con la expresión subjetiva de las manifestaciones más íntimas del espíritu de los hombres, podemos decir en palabras del apóstol Juan que se ve clarito, con tanta claridad, la vergüenza de nuestra desnudez. Realmente no somos nada. No somos nada sin Dios y sin la unción del Espíritu Santo, sin su discipulado, sin su crianza, sin su presencia, sin ese llevarnos de la mano, sin la tierna nodriza que nos cuida en cada uno de los pasos que damos, que cuida nuestra vestimenta y nuestra alimentación, como es nuestro Señor Jesucristo, para mantenernos fuertes y sanos, sabiendo que lo más importante no es esta vida, sino la porvenir, para que podamos morir en Cristo y resucitar con Él en algún momento. Y si nosotros buscáramos esta desnudez íntima del corazón de los hombres en los pasajes más trascendentes del libro de Job, daríamos con la excepcional expresión de la voz de un corazón desnudo de toda pompa y vanidad. Porque eso fue lo que le pasó a Job. Le sacaron la gloria, le sacaron la pompa, le sacaron todo lo que a él lo completaba como vanidad terrenal. Lo dejaron piel y huesos, sin nada, sin bienes, sin familia, sin dinero y sin salud. Y Job empezó a hablar. Y ahí se expresó ese corazón desnudo. Cuando Job vivió esto, te lleva a pensar en las palabras del salmista, unas palabras que tomó el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 2, y que el Salmo 8 las dice muy claras. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? O sea, ¿qué es el hombre si no te acuerdas de él? ¿Qué es el hombre si no lo visitas? Nada. ¿Qué era Job? Sin nada. Nadie. ¿Qué futuro tenía? Ninguno. ¿Y qué realidad vivía? Bueno, la cruda realidad de haber sido y haberlo perdido todo. Y es esta justicia divina la que expone al hombre como Job a la gélida, fría humillación de las desesperantes de todas las derrotas. Porque hay muchas clases de derrota. No sé cuántas has vivido vos, pero la más gélida, la más fría, la más humillante y la más desesperante es la que uno sufre frente a sí mismo.
Porque podés estar rodeado de enemigos y de contratiempos y sentirte fuerte y un guerrero y confiado en que vas a salir adelante. Pero cuando los enemigos y los contratiempos y todas las adversidades que te asaltan encuentran un hombre decepcionado de sí mismo, bueno, no hay más esperanza. Se murió el guerrero y desapareció el luchador. Se terminó el obrero y no hay por qué pelear, porque estoy decepcionado de mí. Y eso fue lo que le pasó a Job. Realmente, la realidad de Job al momento de abrir su corazón con estas palabras que desnudaban al hombre sin nada, manifestaba realmente quién era Job y el anhelo de lo que creía ser. Y esa es la diferencia. La disciplina y el trato que te sacan la pompa, la vanidad y el escenario en el cual vos vivís confiado, llámese bienes, familia y demás, el contexto, lo que la Biblia llama el desierto, el árido y seco desierto, es muy cruel. Ese hombre derrotado vive la crueldad más grande que se le puede infringir a un ser humano, y es el recuerdo de cuando estaba bien. Por eso Job, en el capítulo 29, versículo 2, dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Desgarrador, desgarrador. No tenía peso, era un esqueleto, no tenía salud, no tenía bienes, no tenía familia. ¿Quién me volviese? Tenía el recuerdo contrastado con la dura realidad de una derrota. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Un anhelo que realmente desgarra cualquier corazón. Cuando hacía resplandecer Dios sobre mi cabeza su lámpara. Job sentía que había perdido todo esto, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿Quién me volviese como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Ahora Job sentía que no había quien lo ayude, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. La gente lo evitaba ahora. Y él, esa es la derrota. Él sentía eso. Realmente no tenía nada ni era nada. Y lo contrastaba con lo que había sido. Y eso es lo que te digo, la gélida derrota de encontrarse desprovisto de todo lo que uno era, proyectado en lo que tenía, que es lo que hacemos todos. Y pensar que todo esto Job se lo atribuía a múltiples factores, menos a las traiciones de un impredecible corazón engañoso. ¿Quién nos derrota? ¿Nuestros enemigos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿El hombre? ¿Nuestros adversarios? ¿El sistema en el que vivimos? ¿Las malas personas, personas de mal corazón que nos rodean? ¿O nuestro corazón engañoso, el cual tenemos en alta estima? Porque si hay algo que es muy difícil de lograr, es que el hombre desconfíe de sí mismo, aunque la Biblia revele que así debe ser. Job vivió esto. Se encontró con las más oscuras verdades de su corazón engañoso, diciendo cosas que nunca hubiera pensado decir, en los momentos más siniestros de su desolamiento y desesperanza. Tal es como venimos escudriñando en esta serie. Pues como te decía, como bien sabemos, si el hombre va a desconfiar de algo, en principio, no va a ser de sí mismo. Por esto Job
apuntó durante 32 capítulos contra todo y contra todos. Le tiró a todo y a todos. Tiró por todos lados, con las peores palabras, como te decía, dichas en el peor momento de su vida. Se despachó contra Dios, contra los hombres, contra los amigos, contra los criados, contra los hijos de los criados, buscando acertar un culpable entre la gran multitud de observadores que tenía su agonía. Le pegó a todo por la situación en la cual se encontraba y jamás ni siquiera soñó encontrarse. Apuntó, me dejaron escribir, para todos lados, menos al centro del problema, evidenciado durante todo el relato del libro. ¿Y cuál era el centro del problema? Los malos frutos de su corazón no arrepentido. Cosa que Job soluciona cuando lo reconoce. Por esto mismo pasó de aborrecer todo lo que llegó a ser y a todos los que le rodeaban, a aborrecerse a sí mismo. En Job 42:6, él lo confiesa y encuentra al culpable. Después de haberle pegado a todos, a Dios, a los hombres. En Job 42:6 dice, por tanto me aborrezco, dice un Job tan altivo, vanidoso y engreído, tan justo e impecable. Me aborrezco. ¿Cuántas veces dijiste esto? ¿Cuántas veces te encontraste frente a la realidad de la vida, frente a la derrota de la justicia celestial, o en un espejo a la mañana después de haber sido convencido de pecado y dijiste, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? Ese polvo y esa ceniza que le daban a Job el descanso de sus llagas incurables en su cuerpo, porque Job estaba sentado en el polvo y ponía ceniza y se rascaba con un tiesto, dice la Biblia, ahora eran su escenario de arrepentimiento. En este polvo y esta ceniza donde estoy padeciendo mi enfermedad, o frente a estos frascos de remedios, o frente a este tratamiento o lo que sea, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job 42:6. Por eso te digo que le apuntó a todo menos al centro del problema, que era su corazón engañoso. Y de no querer aceptar lo que se le decía, porque a Job no se le podía decir nada. Vemos en el libro de Job, no se le podía hablar, porque él todo lo refutaba y lo contestaba. Era muy bueno discutiendo Job, argumentando, echando por tierra los razonamientos de sus amigos y compañeros de la vida, filosofando sobre la realidad de las cosas y la injusticia de Dios. Era muy bueno, tenía una lengua veloz, una lengua fácil, una lengua hábil para defender lo que él creía era su justa causa. Sin embargo, de no querer aceptar nada, pasó a arrepentirse de su ignorancia en el mismo polvo y ceniza en el cual se encontraba, como te dije, hacía ya un tiempo. En Job 2:8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. En ese escenario pasó de culpar a todos a aborrecerse a sí mismo. La justicia de Dios estaba haciendo su obra. Dios estaba logrando que Job se encuentre con el corazón de Job. Y ese era el problema. Y por eso había ido Dios, había ido por el corazón de Job, para que sea circuncidado y de una vez por todas Job, en cuerpo, alma y espíritu, sea de Jesucristo. Por eso decíamos en el mensaje anterior a este, el de la misma serie, que el mayor problema de Job fue Job. Más precisamente, el corazón de Job, que como te acabo de decir, es expresado de manera inigualable en el libro de Job, así como también tantas experiencias íntimas en el libro de los Salmos. Específicamente, la dureza de su corazón indomable. Porque Job
tenía un corazón duro, endurecido por la vanidad y el orgullo de creer ser. Pero cuando Dios le sacó todo aquello en lo cual de él se apoyaba, cuando Dios le sacó el bastón, le sacó la realidad de la vanagloria y la pompa de todo lo que había logrado y lo confrontó consigo mismo, Dios se encontró, Job se encontró con su corazón. ¿Qué es lo que hace el juicio de Dios? Te enfrenta con vos mismo y te deja sin recursos para que solamente te valgas de lo que tenés adentro. Y lamentablemente lo que tenés es malo, lo mío, lo tuyo, porque el corazón es engañoso. Job, engañado por su corazón, había creído llegar a ser lo que en realidad no era. Y como te digo, de no poder ser enseñado por nadie, de no poder ser aconsejado por nadie, porque él no recibía palabra alguna de ninguna persona por estimarlos a todos menores en conocimiento y en experiencia y en justicia, y el único que le podía aconsejar a Job era Job. De ahí Dios lo llevó a reconocer que hablaba lo que no entendía. Job toda la vida había hablado lo que no entendía. El problema es que había que convencerlo a él de que era un hablador de vanidades. En Job 42:3, él respondiéndole al Señor, citando la pregunta del Señor que se le reveló en una manifestación, Dios se le aparece a Job, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pregunta Job. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esto quiere decir, y es muy importante para nosotros, que durante toda la vida, durante toda su vida, Job había tenido una percepción de las cosas, un concepto de las cosas y las personas basado en no entender ni las cosas ni las personas. Había toda la vida disertado, filosofado, si querés, y hablado hasta el cansancio, sin entendimiento, sin haber llegado a conocer. ¿Qué significa sin entendimiento? Sin haber llegado a conocer realmente las cosas como eran, desde lo que a él le parecía o como él las veía. Y el trato de Dios fue este. Job, de no aceptar que nadie le hable, pasó a querer que le enseñen. A querer que le enseñen. ¿Hizo falta sacarle todo? Hizo falta. ¿Es este el caso de todos nosotros? No, o mejor dicho, Dios quiera que no. Dios quiera que nos entreguemos antes de perderlo todo. Porque para Dios es más importante salvarnos que dejarnos con pompa, gloria y bienes. Por eso, si hacía falta dejarlo a Job sin nada, para que Job reconozca que estaba equivocado, bueno, si ese era el tratamiento, era mejor salvar un alma que no preocuparse de ella. Y Dios hizo la obra. Job hablaba lo que no entendía. Hablaba de la gente y como él la veía, no era la realidad. Hablaba de las cosas y como él las describía, no era la realidad. Tenía concebido los eventos, las cosas, las definiciones, las situaciones, como en realidad ni las cosas, ni los eventos, ni las situaciones eran. Y lo peor de todo, tenía un falso concepto de sí mismo. No se conocía. Y no se conocía porque para nosotros es imposible conocernos. Es imposible conocernos porque nuestra concepción del ser íntimo de nuestra persona está referenciado en la percepción de un corazón engañoso e insondable. Y la única forma que tenemos de saber quiénes somos es que el Señor nos revele, ojalá por las buenas, a nuestro oído, realmente hasta dónde nos engaña nuestro corazón. Y esto es lo que nos cuesta aceptar.
Y como te decía, está tan expresado, tan desnudamente expresado en este libro, que el problema, que mi problema está en mí, está dentro mío y no fuera de mí. Por más que Dios me lo diga continuamente. Que mi problema no está en los demás, está en mí, está dentro mío. Que mi problema, mi obstáculo, soy yo y no el resto. En la misma línea te diría que mis limitaciones están dentro mío y no en los obstáculos que me pueden poner los demás hombres. Por eso Dios me llama aún a amar a los enemigos, porque mi enemigo no es el otro que se levanta contra mí. Es mi corazón. Es mi corazón engañoso, cosa que yo solamente, quebrantado por el poder de Dios, algún día voy a aceptar. El mal está en mí y sale de mi corazón, como dijo Jesús, y ahora vamos a leer. El problema no está en el sistema, aunque el sistema sea perverso, porque el mundo está bajo el maligno. Y ningún sistema, ni sea político, ni lo que fuere, jurídico, ni impositivo es justo. Pero si el mundo está bajo el maligno, ni en las personas que me dirigen, el problema no está en el sistema, el problema está en mí. Cuando yo me encuentro con el verdadero ser interior mío a través del convencimiento de pecado, de justicia y juicio, Dios quiera de la mejor manera y no de la manera en que se encontró Job, entonces voy a encontrar el verdadero culpable de mis males y de las consecuencias de mis obras, que se llama corazón engañoso, que nadie puede llegar a conocer si el Señor no lo escudriña y lo revela. Es mi corazón el problema. Y específicamente observando mi corazón, algo muy particular, su dureza. Porque si algo tenía Job, era un corazón duro, muy duro. No había forma, no había manera de llevarlo a la razón, a no ser quebrantándolo de la manera que se lo quebrantó, tristemente. En Jeremías 17:9 el Espíritu Santo lo dice, probablemente lo leíste muchas veces, pero te falta vivirlo, experimentarlo, encontrarte con esta realidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Solo engañoso? No, dice el Espíritu Santo, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quiere decir que yo soy de raíz engañoso y perverso. Porque no tengo un corazón distinto al de los demás hombres y el cual la Biblia describe con tanta desnudez, como te decía, sobre todo en Job y en Salmos. ¿Sí? Eso es. Yo tengo que conocer hasta qué punto soy duro de corazón, duro, muy duro o duro como el diamante. Por eso en el mensaje anterior nos hacíamos una pregunta muy específica. Y la pregunta no era por qué Job estaba, repitiendo, ¿no?, en la situación que estaba, sino más bien por quién, a causa de quién Job estaba en la situación que estaba. Y la respuesta es, Job estaba como estaba por Job y por nadie más que por Job. Amén. Esto nos lleva al salmista. El salmista en el Salmo 19 aventajaba a Job, porque el salmista partía de una realidad espiritual y se preguntaba en oración, ¿quién podrá entender sus propios errores? Cosa que Job no se preguntaba. Salmos 19:12. O sea, el salmista partía con una gran ventaja. Él aceptaba tener errores y aceptaba no entenderlos. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Si no entiendo cómo tomé esa decisión, no entiendo cómo actué, no entiendo por qué dije lo que dije.
No entiendo si yo no estoy de acuerdo con eso, cómo me comporté, o cómo reaccioné, como reaccioné. No entiendo qué me pasó. ¿Te imaginás? Si vos no entendés, menos lo que estuvieron ahí, ¿no? Con vos en el momento de tu reacción. Es que es el corazón engañoso, corazón siniestro y perverso, que te traiciona. Porque Judas es el nombre de nuestro corazón engañoso, no el de tu hermano. El salmista tenía esta ventaja y oraba. O expresaba una verdad. Le decía a Dios, Dios, vos sabés que no hay quien pueda entender por qué se equivoca. No hay quien pueda entender por qué ha sido tan torpe y tan perjudicial para sí mismo, tomando decisiones tan graves para su futuro, su progreso, su avance. Líbrame de los que me son ocultos. Reconocía las tinieblas, reconocía las fuerzas del mal, lo oculto, lo que se hace de noche, lo que traiciona. Preserva también a tu siervo de las soberbias. El salmista decía en el Salmo 19, mirá, las soberbias me superan. Yo no quiero, pero soy soberbio. Y esto a mí no sirve. No me sirve porque me lleva a un mal fin. Necesito que me preserves, que me guardes, que me cuides de mis soberbias, de mis traicioneras soberbias impensadas. Dice que no se enseñoree de mí, que no me dominen, que no me manejen convenciéndome de que soy más que los demás, o más inteligente, o más sabio, o más lindo, o que tengo un color distinto y mejor, o que tengo una altura mejor, o un nombre o un apellido mejor. Que no se enseñoreen de mí, que no sean mi Señor las soberbias estas que se ocultan en mis errores que yo no puedo ver. Entonces, dice el salmista, seré íntegro o tendré justicia y estaré limpio de gran rebelión. Yo no quiero saber nada con la rebelión que hay contra el Altísimo. El Señor Jesús enseñó sobre todo esto. Enseñó sobre la maldad que está dentro nuestro. Y dijo que está en nuestro corazón. Lo dijo. Mientras nosotros, puede ser que pasemos la vida confiando en nosotros mismos y desconfiando de los demás. En Marcos 7:20, el Señor Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21, porque de dentro del hombre, más específicamente, de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. El mal está en nosotros, decía Jesús. Esos malos pensamientos, si no se llevan cautivos a la obediencia a Cristo, terminan en adulterios, como dice el versículo 21, en fornicaciones, en homicidios, en hurtos, porque la levadura leuda. En hurtos, esos malos pensamientos llevan a la avaricia, a las maldades. Esos malos pensamientos crecen, se enseñorean de nosotros y nos llevan a engañar, a la lascivia, la perversión, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo empieza con un mal pensamiento no advertido por tener confianza en un corazón propio que es engañoso y perverso. Pero lo dijo Jesús. Si Jesús es tu Señor, vos ahí donde estás oyendo en este momento estas palabras, tendrías que humillarte y reconocer que la maldad está en vos, como yo, que lo reconozco. La maldad está en mí y comienza por un mal pensamiento y termina en una obra de destrucción. Porque nada de esto es para edificación. Ni el adulterio, ni los hurtos, ni la avaricia, ni las maldades, ni el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, menos la soberbia y la insensatez. En el versículo 23, Marcos 7:23, Jesús dice de dónde sale el mal que tanto nos aqueja a nosotros los hombres. Porque cuando nosotros tomamos una decisión, la tomamos nosotros en función de lo mismo que vivía Job, de percibir sin entendimiento.
de creer que comprendemos las cosas que nos son ocultas. Eso es fruto de la soberbia, que nosotros entendemos todo y nos damos cuenta de todo. Por eso tomamos esta decisión cuando es una decisión de destrucción o de mal fin. Marcos 7:23, Jesús dijo, todas estas maldades, de dentro salen. ¿De dentro salen? ¿De dentro de quién? De dentro del hombre, de dentro del corazón del hombre. ¿Y qué hacen? Contaminan a ese hombre y a los demás hombres. Lo dijo Jesús. ¿Y qué puede hacer el Señor? Porque el Señor me dice, la maldad está en vos. ¿Y qué puede hacer Él para limpiarme de esa maldad? Para limpiar mi corazón de perversidad y de maldad. Mirá hasta dónde cayó el hombre, ¿no? Para vivir una vida tan oscura. En principio nada. No puede hacer nada. No es muy alentador esto. Pero no puede hacer nada. A no ser que yo quiera limpiarme. Él no puede hacer nada. A no ser que yo, al oír su palabra, diga, yo quiero limpiarme. Ahí sí, Dios puede limpiarme. Si yo quiero, si yo acepto que la maldad sale de mi corazón, que el mal está en mí, no en los demás. Sí, en los demás también, obvio. Pero el problema mío no es el mal del corazón de los demás o la dureza del corazón ajeno, porque ese puede traerme consecuencias. Pero las decisiones fundamentales de mi entrada, mi salida, mi andar, mi devenir, son mías. El problema mío, la atención yo la tengo que poner en mi mal, en la manifestación perversa de mi corazón engañoso. Quiero, puedo ser limpio. ¿Sabes por qué? Porque yo para ser limpio tengo que tomar mi cruz y seguirlo a Jesús. Pero nadie me puede obligar a llevar ese corazón engañoso a la cruz, que sería el viejo hombre a la cruz, la soberbia por fe a la cruz. Nadie me puede obligar a ir a estar juntamente crucificado con Cristo. Por eso no puede hacer nada Dios si yo no quiero ser limpio. El salmista en el Salmo 51, versículo 7 dice, purifícame con hisopo. El hisopo se mojaba en la sangre del sacrificio, se usó en la Pascua para limpiar, para pintar la sangre en los dinteles de la puerta, después de haber sacrificado el cordero el pueblo. Tengo que aceptar ese sacrificio y seré limpio. Lávame por tu palabra. El lavamiento del agua por la palabra, pero para eso yo tengo que aceptarla. Por eso si yo no la acepto la palabra, por más que Dios me hable, Él no me puede limpiar si yo no quiero. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Perdóname, en pocas palabras. Y la obra de Dios, cuando alguien quiere, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, nuevo, distinto al que tenía y me trajo hasta acá en tantas derrotas, angustias y soledades, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estoy muy influenciado por las tinieblas, estoy muy manejado por el diablo, estoy muy aconsejado por el espíritu inmundo. Necesito un espíritu recto dentro mío, un espíritu que busque la justicia y el camino angosto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo habíamos leído antes. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Segunda de Corintios 7:1. El apóstol Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas como la vida eterna, la vida en gloria, limpiémonos. Tomemos la decisión de valernos de los medios de gracia, la palabra y la oración,
y limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, te puedo decir día a día, en el temor de Dios. Pero si el hombre no quiere reconocer lo que dice la palabra sobre el peligro que representa para sí mismo la dureza de su corazón engañoso, hasta que no acepte la persona que su mayor enemigo es su corazón y que si tiene que desconfiar de alguien es de sí mismo, a la fuerza ni Dios lo puede limpiar. Es imposible obligarlo al hombre a alejarse del pecado, del mal, del engaño, de la falsa percepción de un corazón engañoso y perverso si no quiere. ¿Cómo haces para convencer a alguien de que el problema es él si no está convencido de pecado? Es imposible, a no ser que acepte la palabra y por la fe diga, el problema está en mi corazón. Mi corazón me engaña y es perverso. Yo soy un mal tipo. Sin Dios, soy un mal tipo. Sin Dios, soy engañoso y perverso. Soy traidor. Yo necesito un Salvador. Necesito que Jesús me salve de mí mismo, de mi corazón engañoso y duro. Acepto lo que dice la palabra. Jesús es la verdad. Él dijo, el mal está en mí. Lo acepto. El mal está en mí, no en mi prójimo. Quiero cambiar. Quiero dejar de ser el que me trajo hasta acá. Pero esto es imposible de lograr si vos vas a obligar a alguien, ¿sí? Y sobre todo porque sería como querer alejar a alguien de sí mismo, ¿entendés? Filosofando un poco. Es como querer que yo me aleje de mí. Si yo lo veo naturalmente, Dios me quiere separar de mí. ¿Y cómo hace Dios para obligarme a separarme de mí mismo si yo soy una sola cosa? Imposible, a no ser que la fe permita que el Espíritu de la palabra venga y haga la separación en mí entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Por eso, de ahí Jesús dijo, llamando a la gente y a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, divórciese de ese corazón engañoso, tome su cruz y sígame. Dios bendiga la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias y te suplicamos que estas palabras, Señor, sean acompañadas de las señales que el Espíritu Santo hace en los corazones para convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Que reconozcamos que la vida de aquellos varones, Job, los salmistas y tantos otros fueron la provisión de la gracia divina para marcarnos a nosotros el camino de salvación, para alumbrar nuestra senda. Esa lámpara a nuestros pies, esos consejos, Señor, de aquellos hombres que tuvieron que vivir y experimentar las situaciones más extremas para llegar a reconocer que el problema eran ellos, que no entendían las cosas como realmente eran, ni concebían ni percibían las situaciones y las personas como la realidad y la claridad que realmente se merecían. Señor, bendice a tu iglesia, convéncela de pecado, de justicia y de juicio. Que estas palabras de nuestro Señor Jesús sobre que el mal está en nosotros, nos lleven a nosotros, Señor, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a no confiar en nuestros razonamientos, a no confiar, Señor, en el orgullo de nuestra supuesta experiencia o en la vanidad de las cosas que nos sustentan. Todo lo contrario, que nuestra confianza sea solamente puesta en ti, que puedes desnudar, Señor, la perversidad de nuestro corazón y revelarnos realmente a quién tenemos dentro nuestro, para agarrar ese hombre viejo y crucificarlo juntamente con Cristo y morir a toda pasión, deseo, Señor, y consejo engañoso de un corazón caído. Bendice a tu iglesia, guárdala del mal. Señor, reprende por nosotros al devorador de la palabra. Derrama espíritu de oración sobre tu iglesia para que no se enfríe, Señor, en estos tiempos ningún hermano en la época donde no se pueden congregar. Guárdalos del mal. Bendice los hogares. Delante de tu presencia estamos, nos movemos y andamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Iglesia del Río. Te amo. Estamos en contacto. Buena semana. Te invito a cantar la alabanza que está a continuación. La gloria sea para Dios.
su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. En su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su